Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, MTV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del Zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas, que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a un nuevo día sábado, un nuevo programa. Esta vez hay una pequeña modalidad. Los días sábados el segmento se llama Para su Gloria, en el cual vamos a conversar con personajes que han influenciado o tienen un trabajo bien importante en el último tiempo en el quehacer cristiano local e internacional. Por ejemplo, que llevan un ministerio, han formado un ministerio o han creado una agrupación en la cual ha sido muy relevante, pero no son pastores, pero han hecho una labor muy importante. Por ejemplo, hoy día vamos a estar conversando con Leo Contreras. Leo Contreras es un joven que creó hace un tiempo a la fecha el ministerio Apólogo, ya el ámbito de la ciencia y la fe cristiana, para ampliar en ese ámbito de la ciencia y la fe cristiana en estos tiempos, en el rubro,
por así decirlo, de la fe cristiana. Y para los hermanos jóvenes que se están iniciando, bueno, ahora están un poco estancados en el estudio universitario, pero han tenido como ese dilema entre su creencia y la ciencia. Entonces, este nuevo segmento que lo vamos a dividir así los días martes, vamos a seguir con el programa Pastores de Carne y Hueso. El próximo martes va a ser un horario muy distinto. Vamos a estar hablando y conversando con Mauricio Reyes. Él es pastor misionero que se encuentra en Turquía, ¿ya? Entonces, la transmisión del próximo martes va a ser a las 12 del día, de Pastores de Carne y Hueso, porque hay una diferencia horaria de 7 horas. Acá en Chile el programa va a ser a las 12 del día, pero en Turquía va a ser a las 7 de la tarde, cerca de las 8 de la tarde. Entonces, ese va a ser por eso va a ser la diferencia horaria. Y el martes siguiente, martes 9, también tenemos un invitado, un pastor que vamos a conversar desde España. Allá son 6 horas de diferencia. Lo dejamos invitado. Recuerde, este martes vamos a estar conversando con el pastor Mauricio Reyes, que es pastor misionero allá en Turquía, que tiene su ministerio que se llama Preciosa Sangre. Lo puede buscar en Facebook. Ahí puede ver lo que este hermano ha hecho ahí en Turquía, llevando el evangelio a un país musulmán. Y el próximo sábado 9, vamos a estar conversando con el pastor, bueno, en Facebook o en redes sociales, usted lo puede buscar como el hermano Manuel Vaz de España. Así que esa conversación va a estar bien interesante y desde ya los invito para que lo agenden y se sumen. Y con el sábado, o sea, el martes 2, con el pastor Mauricio Reyes de Turquía y el martes 9, con el pastor Manuel Vaz de España. Hoy día vamos a conversar con Leo Contreras, que es el que creó el movimiento o el ministerio Apologos, donde la fe, unir la ciencia y la fe cristiana, es un interesante tema. Saludamos a los hermanos que se están uniendo a la transmisión. Me pueden mandar sus preguntas, sus dudas, saludos, compartir también esta publicación. También, hermanos, antes de... quiero pasar un video, también agradecerle a los hermanos que han podido colaborar con esta campaña de nuestra iglesia, Verdad de las Naciones, en el cual consiste en crear un banco de alimentos para ir en ayuda a los hermanos que están necesitados. Se ha recaudado algo, hemos podido ir en apoyo de alguna familia. También el sábado pasado participamos de una campaña con Pablo Torres, en el cual se le fue a llevar alimento a 36 familias de un campamento en Quinta Normal. Se le pudo ir a asistir, se le pudo acompañar. En ese sentido, a esta persona, siga usted cooperando, no sabe cómo, busque instalarse en Facebook. Hay muchas iglesias, muchas entidades en el cual están llevando ayuda a los que están necesitados. Y si tiene alguna duda, pues puede contactar conmigo en el inbox o a través de la página de nuestra iglesia, Verdad a las Naciones. Para eso le voy a dejar un video en el cual se habla sobre el trabajo que hemos hecho como iglesia en ayuda de nuestros hermanos, y también hay un video en el cual un hermano agradece la ayuda que hemos prestado, ¿ya? Así que si me dan un segundo para coordinar esto. Y ahí, Verdad a las Naciones te invita a su campaña Banco de Alimentos, en pos del prójimo. Te invitamos a ser parte y con tu ayuda podemos bendecir a muchos más. ¿En qué consiste? Ayudar a nuestros hermanos que por la situación actual han visto un momento de mucha angustia y necesidad. ¿Cómo? Entregando una canasta con mercadería y así mitigar en algo su necesidad. ¿Quieres ayudar pero no sabes cómo?
tenemos dos opciones para ti. 1. Vía transferencia electrónica. O 2. Aporte con mercadería. Para más información, comunícate con nosotros. O búscanos en nuestras redes sociales. Que nuestro buen Dios te bendiga. Ahí está ese video en el cual lo invitamos para que pueda cooperar en crear este banco de alimentos, también para el campamento de Quinta Normal. Si tiene por ahí, hacernos llegar ropa para cama, frazada, abrigo, polar, estufa, lo que sea, para llevar a este campamento. Son 36 familias, el cual viven en este campamento que hace mucha falta, y todo lo que se pueda cooperar en este momento es bienvenido. También, mis hermanos, recordarles que el próximo martes, al finalizar el programa, vamos a sortear el concurso que se sortea este libro, Promesa de Jesús, de David Wilkerson. Ustedes pueden buscar en el fanpage de Pastor Isaac Ibarra, ver la publicación, compartirla, darle me gusta, y así puede estar participando en este concurso para se pueda ganar este libro. Bien, ya se conectó con nosotros, ahí lo pueden ver, a Leo. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás, Leo? Mucho gusto. Bien, igual ansioso por la entrevista. Qué bueno. Bueno, mis amigos, ya como le había dicho a los hermanos que estaban conectados, Leo es el fundador del Ministerio Apologos. Hace un tiempo la fecha él lo creó, bueno, y vamos a conversar y ustedes van a saber más acerca de el motivo, de por qué lo creó, qué lo impulsó a crear este ministerio, que ha sido para mí ha sido de mucha bendición, y visto ahí también ha tenido varios entrevistas y debates, por ejemplo en Argentina con Santiago, y también y la página de Imagideo Day. ¿Esa la tuviste o la vas a tener luego? Con Imago Day ya tuve la entrevista. De hecho, la pueden encontrar en la página de Andrés, que él es quien dirige la página, Imago Day. Ya, pues Leo, entonces entremos de lleno porque la entrevista dura 1 hora. Ah, ok, harto. Eso, porque más allá de 1 hora, como cansa un poco estar ahí o tener conectado a los hermanos. Preséntate a nuestros hermanos, quién eres tú, dónde vives, casado, soltero, viudo, separado, empresario, cesante, ¿qué lo quieres? Bueno, como yo soy, me llamo Leonel Contreras, de profesión soy profesor de matemática y física, soy un hermano común y corriente que hace casi 2 años emprendió un proyecto, una iniciativa de apologética cristiana, y con un énfasis también en la ciencia y la fe. Estoy casado, estamos bien comprometidos con lo que estamos haciendo, y nada, eso básicamente y a grandes rasgos lo que podría decir. Yeah. Entonces, bueno, partamos por el principio. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo llegaste al Evangelio? ¿Cómo conociste el Evangelio? ¿Por qué crees en Dios? Cuéntanos de tu inicio, tu etapa a llegar al Evangelio. Creo que esa es una muy buena pregunta, Isaac, porque, en mi caso yo nací en una iglesia, y me crié también en una iglesia pentecostal autóctona, iglesia chilena, que tienen obviamente cierta cultura, se mezcla el pentecostalismo con la cultura local, y eso hace que se formen cosas muy, muy, muy especiales. Estuve en una iglesia pentecostal autóctona como hasta los 20 años, y después con un grupo de hermanos nos cambiamos a otra iglesia sin saber necesariamente dónde estaba yendo. Eso fue hace 10 años, pero nos comenzamos a congregar en Iglesia de Dios, Church of God, que es una iglesia que tiene un origen estadounidense a finales del siglo XIX, en toda esta efervescencia
de avivamiento, antes de que el pentecostalismo fuera pentecostalismo. Y bueno, y desde mis 20 años más o menos, llevo 10 años en Iglesia de Dios, y ese básicamente ha sido mi itinerario. Y bueno, entre medio también hubo un tiempo en que estuve un poco fuera de la iglesia. De hecho, antes de fundar Apologos o iniciar esto, estuve un tiempo fuera, y como unos 3 años, y después volví, y ya con una otra perspectiva y con ganas de hacer esto. Yo hace tal vez unos 10 años que tenía en mi mente intentar iniciar algo, pero no tenía los recursos, era mucho más chico, mucho más pendejo, como se dice acá en Chile. Y no, como que no se podía, no era el tiempo, creo yo. Pero sí, bueno, leí algunas cosas, pero aún no era el momento. Y bueno, y a finales del año 2019 yo trabajaba como conserje, no era profesor ni nada, simplemente tenía un trabajo normal, y trabajaba de noche. Y ahí de pronto creo que Dios empezó a trabajar en mi vida, empecé a cuestionarme por qué ciertas cosas, si es cierta, en qué podía aportar, a tratar de desentrañar los propósitos de Dios para mí. Y bueno, de pronto surgió esta idea, no sabiendo necesariamente, Isaac, hacia dónde me dirigía. Tengo que ser honesto, ¿no? De hecho, hay cosas que hice el año pasado que mucho de lo que hice el año pasado que ni siquiera lo esperé. O sea, simplemente yo tenía en mente, bueno, iniciar con una página, meta del año, yo lo tengo anotado, meta del año, ir a una iglesia, ojalá, y poder hablar de apologética o de ciencia y fe. Esa era como la meta del año, pero y logramos hacer más de eso, más que eso. Y nada, contento. Hay que tener harto compromiso y estar dispuesto a ser perseverante, Isaac, con todo esto. Así que eso. Qué buena. Oye, pero ya pasó, tuviste esta instancia. Vamos un poco antes, para ir conociendo. Vamos. Entraste a estudiar a la universidad. Claro. Bueno, podemos ver una merma muy sustancial de jóvenes que entran a estudiar a la universidad, y hay una batalla y entra un conflicto entre lo que se les enseña y la fe que ellos profesan, y hay muchos que quedan en debe respecto a seguir caminando. Tú lo viviste, pasaste por esa etapa, viste a otros jóvenes de tu iglesia o que conoces tú que son cristianos y tuvieron esa lucha, esa batalla entre su fe y la información que le estaban dando. Mira, bueno, a mí me pasó algo curioso. Yo justo cuando, en ese tiempo que entré a la universidad, justo fue como ¿cómo decirlo? Como que empecé realmente a conocer a Dios como tal. Empecé a tener una vida de oración, Dios me enseñó a orar, a leer la palabra, a predicar incluso. Tuve mucho tiempo haciendo evangelismo, así de forma muy, no sé, muy disruptiva, muy explosiva. Y de hecho, Isaac, en ese tiempo estaba leyendo un libro del evangelista Reinhard Bunke, creo que se llama Evangelismo con Fuego. Andaba como bien metido en esa onda. Y recuerdo que predicaba en las micros o repartía folletos a los... No estaba en mi radar todavía. Y claro, y respecto a tu pregunta, claro, eso que quizás tal vez me impidió encontrar cierta dificultad para conciliar mi fe con la enseñanza universitaria, pero a la vez también uno entiende que si hay una enseñanza en tu iglesia que te siembra la semilla del conflicto,
uno va a llegar con esa predisposición. O sea, tú vas a encontrar que hay conflicto tal vez donde no lo hay. Y, y también esa es una tarea de la apologética, de elucidar dónde hay realmente conflicto y dónde hay aparente conflicto. Por Claro. ejemplo, uno de esos conflictos que yo viví fue sobre la historicidad de Jesús, sobre que si era una réplica o no de algún dios pagano, cosas de ese estilo. Eso, por ejemplo, es un conflicto que creo que no es aparente, sino que es real. Está ahí, realmente hay que contestar a esa objeción. Y, y yo en ese tiempo me acuerdo que fue hace tiempo atrás, por ese motivo cayeron en mis manos algunos libros de Lee Strobel que son súper explicativos, súper... eh, son muy introductorios y muy para recomendárselo a alguien que quizás quiere darse un baño así de apologética express, pero a la vez también contundente. Son bastante útiles y eso creo que me ayudó bastante. Y, pero no tuve mayor conflicto con en la universidad. Como te digo, Isaac, el conflicto se genera cuando uno detecta conflicto tal vez en algo que no está, ¿Ya? o también cuando realmente hay un conflicto aparente. O sea, un conflicto real, perdón. Ya. Entonces, estudiaste tú de matemática y ciencias, si no me equivoco, ¿cierto, Leo? Claro, profesor o maestro de matemática y física. Soy Ya, profesor, hago clases en colegio y esa es mi profesión. perfecto. ¿Y de ahí qué te motivó a llevarte a meterte en el rubro de por así, el rubro en el segmento de ¿Mm? la apologética, el mundo pentecostal? Bueno, como te decía, bueno, mi misma profesión me llevó también a- a tener cierta curiosidad por tratar de enlazar lo que uno aprende con, con, con nuestras teologías, ya con lo que uno conoce acerca de Dios. Y creo que mm, una de las cosas tal vez que me motivó fue darme cuenta de que existía un área, porque la apologética es un área de la teología que es un campo de estudio muy amplio, tiene sus metodologías, tiene dimensiones y hay un montón de cosas muy interesantes. De pronto como que sentí que calzaba ahí, mi forma de ser, tal vez mi forma de pensar, realmente podía tal vez ser un aporte a la iglesia y sin duda que uno en el proceso se ve bastante beneficiado porque la apologética nos remite obligatoriamente a ir a los fundamentos de la fe, a los fundamentos, y eso involucra indagar en la historia de la iglesia. Si tú haces apologética científica, sí o sí vas a tener que indagar en los conflictos que ha tenido la iglesia con la ciencia, el caso Galileo, cosas de ese estilo, el terraplanismo, y muchas otras cosas más, o si tú te vas al campo de la filosofía también, y así. eh, uno se emp- es una rama de la teología que es interdisciplinar. Tú tienes que meterte en muchos campos para poder hablar con cierta autoridad, entre comillas, Claro, de ciertos temas. claro. Hoy día, ¿pudiste ver el lanzamiento de la nave espacial? Sí, lo vi acá en la casa. Ahí comentando con amigos lo que sostienen la teoría de que la Tierra es plana, estaban con o sea, espanto, viendo el lanzamiento de esa nave Espanto. espacial. Estaban con ataque los chiquillos que sostenían que la Tierra es plana. Sí, imagino que sí. Es una prueba directa en la televisión de que la Tierra es esférica. Leo, ¿cuánto ya como 2 años con el Ministerio de Apología, cierto? Voy para el año y medio, Ya. pero como existencia en la mente, al menos 2 años. ¿Cuál ha sido la mayor necesidad que tú has podido ver en el mundo del pueblo pentecostal o lo que te ha tocado a ti participar respecto a la apologética? Yo creo que no sé si contestaré bien tu pregunta, pero una de las necesidades que
que la iglesia se dé cuenta y despierte de que vivimos en un medio ambiente, así como el pez en el agua, muy favorable para el cristianismo. Al contrario de lo que uno podría pensar, no hay mayor aversión hacia el cristianismo. Igual Chile es un país que creo que culturalmente es cristiano. Y que la iglesia logre darse cuenta de ese tesoro, entre comillas, que tiene, que eso puede cambiar. Los climas culturales van cambiando, son propios de una época, de una generación. Y precisamente la apologética también responde a este diálogo también con la cultura. Es también una forma de dialogar con la cultura de la época. Y darse cuenta de eso y no esperar a que quizá ese clima cultural cambie para decir, oh, realmente la apologética era algo necesario, era algo que sí teníamos que haberlo cultivado desde antes, en nuestros seminarios, en nuestras iglesias, con los jóvenes. Y sobre todo, pienso yo, en este ánimo a veces pentecostal de que nos gusta sentir, nos gusta la experiencia, y está bien. La teología pentecostal yo creo que le ha dado mucho al cristianismo nuestra forma de concebir a Dios menos determinista, menos mecánico, un Dios con una apertura. Hay cosas muy lindas en el pentecostalismo. Y la experiencia, yo mismo he tenido grandes experiencias privadas con Dios, pero aún así sé que hay que tratar de mirar a largo plazo. Algunos dicen que la Iglesia Católica mira en siglos o planifica en siglos. También deberíamos pensar a largo plazo cómo los climas culturales pueden ir cambiando y cómo la Iglesia podría enfrentarse a esos desafíos. Ahora, dentro del mundo pentecostal, tu mayor ministerio se ejerció a través de los jóvenes. Ese ha sido tu mayor público, o tu target, de poder de oyentes, por ejemplo, en las charlas o las predicaciones. Los jóvenes los que más consumen, por así decirlo, la apologética. Yo creo que a un nivel de redes sociales los jóvenes de 20 a 30 años, podría darte un rango, pero a nivel iglesia es heterogéneo. O sea, no hay, si bien a uno le gustaría, y también es parte de las estrategias que uno tiene que idear, planificar, para llegar precisamente a este público juvenil, pero no siempre se da así. A veces el interés viene de donde venga, y ahí uno tiene que tratar de estar y bueno, aprovechar la oportunidad para hacer lo que uno intentar plasmar, la visión que uno tiene en mente. Y bueno, y también creo que estamos muy invadidos de que los jóvenes necesitan una experiencia, necesitan esto otro, y se ve el pensamiento como algo un poco como que si nos fuera a alejar de Dios, y resulta que a veces precisamente por tener una fe sólida podemos enfrentar mejor los desafíos que tenemos, porque las emociones cambian, uno cambia, pero cuando uno tiene bases sólidas o de dónde agarrarse, uno puede enfrentar mejor los desafíos de la vida cristiana y puede sortearlos de mejor manera. Claro. Tu ministerio de Apologos también desprendió o se unieron otro que creo que se llama Ecologo, ¿o no? Claro, en un inicio estábamos con esa iniciativa, pero hemos tenido que postergarla porque a veces cuesta encontrar equipo y por eso el tiempo no da para tanto y tuvimos que relegarlo un poco. Hasta el próximo aviso. ¿Cuánto más o menos tu ministerio, qué temas han tratado? ¿Qué es lo que cuando lo invitan a dar sus charlas o presentar los temas, qué temas es lo que más le piden a ustedes? Mira, la primera cosa pública que hicimos fue en abril del año 2000, del año pasado, fue con Pensamiento Pentecostal. Ahí tuvimos un conversatorio, ahí recién estaba empezando Apologos, y tratamos de hablar sobre ciencia y en nuestras iglesias pentecostales. Y bueno, después durante el año
hicimos un par de exposiciones en iglesia sobre la historicidad de Jesús, modelos para relacionar la ciencia y la fe. También tuve la oportunidad de hablar a los jóvenes de mi iglesia, al menos esa vez, sobre ciencia también. Creo que hablé sobre, como en un contexto más de expositivo de predicación, dando el ejemplo de que en el fondo, cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús no saca la piedra, la sacan otros. Y Claro. ese era como más o menos el correlato que yo hacía, que nosotros tenemos que quitar las piedras de tropiezo a los que no creen o a los que tienen ciertas dificultades para aceptar la fe cristiana. Y así, durante el año también estuvimos con ecólogos, de hecho, que en la Sociedad Bíblica Chilena, después estuvimos en la radio también, como 2 veces, Ya. presentando el ministerio también en diferentes iglesias. Pero a veces simplemente se da. No necesariamente uno va a lograr exponer el tema que uno quiere y de la forma que uno quiere. Claro. Y también, bueno, a fin de año también, cerca de diciembre, hicimos otro evento con un chico que de acá de Chile, y ahí también hablamos sobre apologética y pentecostalismo. Ya. Para los hermanos que nos están sumando a la transmisión, estamos conversando con Leo Contreras, que fundó hace como en la mente hace 2 años atrás, fundó Apologo, y en la práctica ya 1 año y medio trabajando. ¿Cuáles son los temas fuertes? Por ejemplo, si alguien se puede entusiasmar, lo puede escribir, nos puede escribir ahí en los comentarios. Se entusiasma de invitarlos, crear unas charlas. ¿Cuáles son los temas fuertes que ustedes manejan como equipo o ministerio de Apologo? En este momento diría que nuestro fuerte es el rol de la apologética, sus dimensiones, historia de la apologética, historia del conflicto entre ciencia y fe, ciencia y fe como tal también, y abordar también las diferentes objeciones que tal vez se puedan levantar en estas miradas de oposición o conflicto entre la ciencia y nuestra fe cristiana. Creo que ese es nuestro fuerte y nuestra huella. Nos dedicamos harto a estudiar la parte de la ciencia. ¿Ya? Ahora, como una palabra así, un consejo de algún hermano que nos estará viendo, a un joven, a alguien que quiera tener un deseo de iniciar un proyecto, de poner en marcha lo que tiene craneando, ¿qué consejo le darías tú? Hay varias cosas importantes. Primero, es imposible que algo resulte si no proviene de Dios, de partida. O sea, uno tiene que estar convencido a sí mismo de que Dios te llamó y te eligió para una tarea. para una tarea. Si tú no tienes esa convicción interior, es muy difícil que uno logre algo. Claro. Y también pensar que los tiempos son de Dios. No, a veces las cosas son de a poco, van de a poco, Dios abre las puertas y tal vez con el tiempo pasan cosas. Siempre es bueno también tener planes, por ejemplo, a ver, en este año me gustaría hacer tales cosas, o en este mes, o cada 2 meses tener tal cosa. Planificar, tratar de ir a integrarla también a la iglesia. A veces nos quedamos mucho en las redes sociales. Yo, de hecho, tenemos una página de Facebook, nos gusta y todo, pero siempre tenemos este ojo en la iglesia, o sea, no desconectarnos de la iglesia. Tratar de integrar esto a la iglesia, y sobre todo tenemos un interés, al menos tengo un interés especial en el pentecostalismo. Creo que hay muchas conexiones que Claro. aún no se hacen o que están en ciernes. Solo el pentecostalismo y la ciencia, el pentecostalismo y la filosofía. ¿Cómo caracterizar una apologética pentecostal, por ejemplo? Son terrenos que están muy poco explorados, y precisamente también porque el pentecostalismo lleva muy tiempo en la historia de la iglesia,
es una parcela temporal en la historia de la Iglesia, llevamos muy poco. Nuestra teología no está tan desarrollada. Por eso que creo que es un terreno muy, muy amplio todavía. La Iglesia histórica lleva siglos pensando teología. Claro. Pero nosotros no. Y si nos remitimos acá en Chile, que la mayoría de las iglesias son iglesias autóctonas, o sea, que nacieron acá, menos tradición hay, menos tradición teológica en cuanto al estudio. Pero sí veo con optimismo que hay un mayor interés en las generaciones de ahora, en que se dan cuenta que es necesario estudiar y tratar de pensar nuestra fe. Dialogar con la cultura, como dice un amigo. Creo que es una buena forma de describir esto. Ahora, me imagino yo que cuando iniciaron esta idea empezaron muchos comentarios buenos, bien de buena onda, pero ¿cuál ha sido como alguna piedra de tropiezo que has encontrado tú en poder ejercer este ministerio? Pueden ser los hermanos más antiguos, los pastores, los medios, o este recelo o mirar feo cuando se pronuncia la palabra apologética dentro del rubro pentecostal. Yo creo que es una palabra que puede evocar muchos prejuicios. Por ejemplo, no quiero meterme a dar nombres, pero si tú encuentras un pastor que dice que defiende la fe y que él hace apologética y no es un buen referente, obviamente si tú dices que te gusta la apologética, la van a asociar a algo que tú no te entiendes haciendo eso, tú te entiendes haciendo otra cosa. Ahora, si tú me preguntas, claramente hay prejuicios que pueden llevar a una persona a simplemente decirte, ¿sabes qué? Yo no creo en la apologética, no me importa la apologética. Claro. De frentón, sin anestesia. O simplemente no lo ven como algo necesario, como dentro del programa de la iglesia. Y bueno, yo con el tiempo he aprendido a tratar de entender un poco esto y entender esta situación, el contexto, y entender también de que esto es, uno está haciendo camino de alguna forma. Cuesta mucho encontrar una organización o un ministerio que se enfoque en temas de ciencia y fe o en apologética en general, que tenga un compromiso especial con eso, no que sea parte del programa nomás. O un punto más en lo que se hace durante el año, sino que sea algo constante. Pero y también, o sea, uno tiene que estar preparado para entender de que no para todo, o sea, si para ti a ti te gusta y tú le pones todo tu empeño y tú inviertes tiempo, no tienes que esperar que los demás sientan lo mismo, porque Dios puso precisamente eso en ti, no lo puso en el otro. Y así mismo como el que, no sé si me escuchas, ¿sí? Sí. Así mismo como aquel que evangeliza, para él el evangelismo es todo, y quiere que todos evangelicen, pero Dios precisamente lo puso a él para que él haga esa tarea. Y así también la persona que tiene un llamado pastoral también, o una persona que tiene un llamado para las misiones, dice, la iglesia necesita con urgencia las misiones, quiere que todos hagan misiones. Entonces también hay que uno con el tiempo aprende a ver que esto es un cuerpo, y uno es parte del cuerpo de Cristo, que por cierto uno tiene que tratar de que no quede invisibilizado, pero claro, tampoco es toda la iglesia. Por algo hay distintos ministerios, y uno es una parte más del cuerpo solamente. Claro. Mira, ahí algunos hermanos están escribiendo. Matías Urrea dice: saludos, hermanos Leo, y manda saludos en Mati. También María. Marcos Muñoz, viéndote, Leo, saludos cordiales. Lo escribe ahí Marco Andrés Muñoz Quesada. Gracias, Marco. También nos hacen una pregunta y el pastor Jerónimo Cortés: ¿cuál es el objetivo de Apologos? ¿Que la ciencia es un lugar de apoyo a la Biblia o que la ciencia es antagonista a la Biblia?
No, simplemente o sea, esa pregunta es bien amplia porque, claro, Aplogo tiene una misión, ¿cierto? A corto plazo tiene una visión, algo más global, pero en cuanto a la ciencia, yo creo que derribar los mitos del conflicto entre ciencia y cristianismo, en un sentido amplio. Ya. Que en el fondo nuestra fe cristiana no está en colisión con la ciencia. Ya. Entonces tú no ves como dice la pregunta, antagonismo entre la Biblia y la ciencia, como que van de choque entre las dos. ¿Lo ves tú como que van los dos hacia el mismo camino? Claro, yo no veo antagonismo siempre y cuando nuestra hermenéutica sea la adecuada. Y también entendiendo de que, y acá hay la metáfora de los dos libros es muy útil, que Dios es el Dios de la Biblia y es el Dios creador. Entonces, no debería haber confrontación, y eso puede llevarnos a tomar distintos caminos. Uno de esos caminos es ver ciencia en la Biblia, y otro no ver ciencia en la Biblia, pero aún así no ver conflicto. Entonces hay muchas... hace poco leí un libro de Tim Keller, que lo leí por el seminario donde estoy estudiando, y dije, bueno, me encontré con este libro, lo leí. Y Tim Keller decía algo bien que me gustó bastante. Decía que los pastores tienen que aprender en los temas complicados, en los temas que no necesariamente científicos, pero ser bien sutiles para tratar los matices. A veces somos muy taxativos con nuestras teologías, con lo que creemos ser la verdad. Cuando no hay seguridad absoluta de que algo es verdad, hay que dar lugar para el matiz, hay que dejar la puerta abierta. Solamente para aspectos que son secundarios. Claramente no vamos a dejar la puerta abierta para negar la resurrección, por ejemplo. Pero si algo es secundario, no hay que ser cuidadoso y tratar bien los matices. Sobre todo Tim Keller, que pastoreó una iglesia por muchos años en Manhattan, una iglesia aséptica, donde Tim Keller dice en su libro que se queda después de los cultos a resolver preguntas sobre la maldad, preguntas sobre la evolución, preguntas sobre la historicidad de Jesús, y muchas cosas que tú de hecho la puedes encontrar en ese libro, que tiene un enfoque más pastoral, más relacional. Y bueno, de partida, si alguien lo quiere leer, creo que es un buen libro para un pastor. Es un libro bien pastoral. ¿Cómo se llama el libro? Se llama ¿Es razonable creer en Dios? Ah, ya, sí, lo he escuchado, no lo he leído, pero lo he escuchado. Como respuestas para un mundo escéptico, algo así, que salió en el 2008, creo, y ya al español en el año 2017. O sea, imagínate, siempre estamos atrasados, nos llega atrasado esto. Los buenos escritos siempre están en inglés, y uno que no tiene el don de lengua es difícil poder leer. Es un desafío, Isaac. Sí. ¿Te ha topado en este transcurso, en tu trayectoria de ciencia, de tu fe cristiana, de creer en Dios, de que se ha creado una cierta alegría o un cierto anhelo, afán, de que de alguna vez por todas la ciencia, o como dice, hay muchas noticias falsas que dice que la NASA comprobó que todo lo que dice la Biblia es verdad? Pero ¿has visto tú que se ha creado como este fenómeno de poder, de rogarle a Dios de que la NASA diga algo en favor de la existencia de Dios? Sí, o sea, de hecho hay mucha historia sobre que los rusos hicieron un agujero y oyeron voces del infierno, Claro. o que la NASA encontró el día que faltan Josué. Pero esos son como, creo, intentos desesperados de hacer una apologética. Es una apologética muy mala, muy perniciosa, ¿no? Muy emocional. Muy emocional, sí, y creo que es como una especie de, como una apologética desesperada. No, creo que no necesitamos, nosotros tenemos mucho más que eso. El cristianismo tiene mucho más que eso para
para que ese sea nuestro salvavidas después que se hunde el Titanic. No creo que funcione bien eso. No. Y, por ejemplo, ahora un caso oriental, de orientación, ¿qué le dirías tú al joven que, bueno, si quiere Dios, el próximo año empezamos con las clases, en la universidad y todo, y tiene este anhelo de estudiar ciencia o algo ligado a la ciencia, o filosofía, o algo que no es muy bien mirado, el rubro o la creencia popular pentecostal? Porque si alguien va a estudiar medicina, derecho, ingeniería, la aplauden, pero aquí el hermano que se quiere guiar un poco más allá por la filosofía, por la ciencia, algo que como que los hermanos entran en pánico de que va a dejar de creer en Dios. ¿Qué consejo le puedes entregar tú a estos jóvenes? Bueno, primero los felicito porque es una buena forma de entender las cosas desde otro punto de vista. Yo creo que si ese joven no sabe en qué cree, es muy fácil que vea el conflicto donde no lo hay. Yo creo que eso, si tú vas con ciertas ideas que no son ciertas, si tú no has estudiado al menos lo básico sobre tu fe, es muy fácil que puedas sentir que tu fe es atacada. Pero en general, mi experiencia, o sea, mi profesor que, no sé, cuando hay un poco de relatividad especial, por ejemplo, al profesor, a mi profesora, de hecho, no le importaba si yo era cristiano o no cristiano, o sea, depende, creo yo. A veces también hay cierto mito sobre esto de que uno va a llegar a la universidad y te van a bombardear y tus profesores, y a veces no es tan así, Isaac. A veces nosotros tenemos un miedo infundado también. También hay algo de mito en eso. No pasa siempre. A veces nosotros creemos que el mundo nos persigue y no nos persiguen. Nosotros nos perseguimos a nosotros mismos. Vamos con miedo a estudiar, pensando que los demás están pendientes de lo que hacemos, o sea, están pendientes de lo que pensamos para atacarnos. Y yo no recuerdo alguna vez que algún profesor me haya dicho algo en contra de mi fe en los 4 años y medio que estuve estudiando en diferentes ramos. Nadie dijo, oye, Dios no existe, Jesús acá. No era tema. Entonces también, aunque puede pasar, pero hay que, si un joven que cree que puede ser vulnerable, bueno, que lea un libro amigable de apologética para llegar más o menos con cierta idea de que podría responder al respecto. Dentro de lo que tú has leído, por ejemplo, como tú dices, amigable, ¿cuáles son como los autores que a ti te marcaron y te pudieron fortalecer? ¿O qué libro tú leíste? Más de algunos va a escribir la Biblia, pero o la Biblia es la base, pero otros libros que puedan ayudarlo en cuanto a fortalecer y cimentar su fe un poco más académica, por así llamarlo. Hay varias cosas acá que considerar, porque cuando meterte de lleno en la apologética sin saber teología también es un peligro, porque si tú no sabes doctrina, la apologética es parte de la teología, pero la teología es un todo. Y tú no puedes no saber doctrina y saber apologética, es una contradicción, porque en fondo, ¿cómo vas a intentar explicar tu fe y pensarla si no conoces qué fe estás pensando? Claro. Entonces, ahora en cuanto al libro, algo muy introductorio, el de Tim Keller que leí yo lo recomendaría. Creo que cumple la función, trata los problemas más comunes de una forma amigable. Te habla del problema del mal, citando autores como Alvin Plantinga, a C.S. Lewis, a Alistair McGrath, que son autores que escriben, que son útiles para la apologética.
habla sobre ciertos prejuicios, sobre el rol que el cristianismo podría haber tenido en la esclavitud, y nos muestra ejemplos de Gran Bretaña, por ejemplo, cómo los cristianos, o al menos una facción, se oponía a la esclavitud, Claro. aún con prejuicio económico que podría tener Gran Bretaña, y aún así se abolió la esclavitud, y así, el problema del mal, como te decía, tiene un capítulo también para la ciencia y la fe, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un libro que va a salir ahora en español, que Publicaciones Querigma creo que lo va a sacar, que se llama Mera Apologética, de Alistair McGrath. Yo leí ese libro y realmente me gustó mucho, y es un libro muy corto, pero creo que es muy útil. Que bueno, uno de los libros que a mí me gustó, y que por el tema de como la introducción es bien cortito, se llama El libro más que un carpintero. Sí, y ese me llevó a leer el otro libro más grandote de George McDowell, de Evidencia que exige un veredicto. También ahí me ayudó a mí en la lectura, y interiorizarme un poco más por la lectura. Ya que en la media era malísimo, mi mamá me pasaba pegando para que leyera Papelucho. De hecho, ese libro que tú mencionas es introductorio y útil. Sí, es muy útil. Tú me mencionaste que uno de los temas que hablan mucho en tu ministerio Apologos, bueno, a los hermanos que se están sumando a la transmisión, Leo es el fundador del Ministerio Apologos, que habla sobre la fe apologética, también habla de la ciencia. Uno de los temas que ustedes hablaban, que exponen, es sobre la historicidad de Jesús, ¿cierto? Sí, también es uno de los temas que estamos estudiando. Ya. A grandes rasgos, ¿tú nos podrías compartir algo como para ver si alguien se anima y puede salir por ahí un seminario, una invitación a tu ministerio para que lo vaya a exponer en la iglesia de ellos? No, o sea, la historicidad de Jesús básicamente se remite a buscar en la historia, o sea, creyendo también bajo el supuesto que la historia es cognoscible. También hay un tema ahí filosófico de que se pueden encontrar rastros de Jesús en la historia. Y eso es muy distinto a basar nuestra creencia o nuestro conocimiento de lo que sabemos de Jesús en los evangelios. O sea, la idea es buscar un conocimiento que sea transversal y que alguien objetivamente pueda obtener. Por ejemplo, tú tienes a Josefo, tienes el testimonio flaviano. Ese texto, John Mayer, por ejemplo, lo trata muy bien. Él dice que ahí tú tienes una referencia a la existencia del Jesús histórico, aunque dice que hay ciertas interpolaciones en ese texto. ¿Por qué? Porque una interpolación son añadidos que tiene un texto que era original en un principio. Entonces, claro, cuando tú pasas por un filtro o por un criterio, un texto, tú logras sacar como la parte histórica que tiene ese texto. Y ese, por ejemplo, tú tienes ahí una referencia a la historicidad de Jesús. Después tienes a Tasiano, Plinio el Joven, y John Mayer los trata muy bien. Y bueno, y hay autores también escépticos, o más que escépticos, te diría yo que no son cristianos, pero que aceptan la historicidad de Jesús, y de hecho es muy difícil negarla. Pero no faltan los que la niegan, pero existen argumentos para refutar esas ideas. Esas ideas. ¿Y sobre la resurrección? Yo no me especializo en resurrección. De hecho, es muy de la apologética norteamericana, esto de los hechos de la resurrección. Y también es algo complejo porque tú, en el fondo, tú quieres probar a través de la historia un hecho sobrenatural. Y el acercamiento típico que la apologética norteamericana le hace a ese tema es a través de cuál sería la mejor explicación para tal cantidad de hechos. O sea, tú tienes una cantidad de hechos para ser explicados,
Claro. ¿Y cuál sería la mejor explicación? Bueno, y si esa explicación resulta ser la resurrección, ahí está. Pero ese es el acercamiento base que para acercar, valga la redundancia, para aproximarte a ese tema. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un crecimiento exponencial de la iglesia, tú tienes a los discípulos que dieron su vida, tú tienes testigos en un relato, tú en un relato no vas a poner a hechos que podrían, si tú quieres construir una historia, una invención, tú no vas a incluir en ese relato hechos embarazosos que puedan de alguna manera socavar la credibilidad de tu relato. Tú, por ejemplo, Claro. no vas a poner a mujeres como testigos de la resurrección, porque eso no haría sentido a la gente de esa época, que sabemos Claro. que la mujer no tenía un escalafón social elevado. Entonces, todas esas Claro, de hecho, cosas son no tenían voz ni voto. Lo que, exactamente, lo que podía decir una mujer no era creíble, entonces se le ponía en tela de juicio lo que decía cada mujer. claro. Entonces, si tú quieres construir un relato para la resurrección que sea creíble, tú no vas a poner mujeres ahí. Y cosas de ese estilo. La negación de Tomás, por ejemplo, ¿por qué alguien pondría una escena donde alguien duda de que Jesús se le apareció? Tú no vas a poner eso. Y así un montón de cosas más que... Claro. Yo creo que más de alguno te ha hecho esta pregunta, o creyente o no creyente, cuando tú expones tu tema que tú eres apologista y tienes un ministerio de apólogos, dice, pruébeme científicamente que Dios existe. ¿Te ha Esa- tocado escuchar esa pregunta? o sea, claro, esa demanda de prueba viene del siglo XVIII, ¿no? de, del siglo XIX, perdón, siglo XIX. Esa confianza excesiva en la ciencia, de que la ciencia es omnipotente y lo puede todo, y que todo está, y que todo se reduce finalmente a la ciencia, claro, es algo que está ahí en el aire, pero la ciencia tiene límites, como he dicho otras veces, la ciencia no puede probar ni refutar a Dios, no es parte de su dominio, perdón, no es su objeto de estudio, y también la afirmación de que todo lo que existe necesariamente tiene que tener una contrastación empírica, no se puede comprobar a través de ese mismo enunciado. O sea, tú no puedes comprobar empíricamente de que la afirmación de que todo lo que se puede comprobar empíricamente existe es cierta. Entonces, Claro. tiene muchas formas de refutar esas afirmaciones. Claro, porque eso también nace de lo que habíamos hablado de un rato atrás, de esta necesidad de que por favor la ciencia afirme lo que dice la Biblia, como para nosotros los cristianos lo que la Biblia no es suficiente para afirmar de que Dios sí existe. Leo una consulta de una mirada de un cristiano que ha estudiado ciencia y que tiene un ministerio apologético, una mirada del tiempo que hemos estado viviendo. ¿Nos puedes dar tu opinión? No tan solo de la pandemia, sino que en Chile viene un tema de mucho más atrás, desde octubre, con el estallido social, un poco más antes, el tema de la economía que venía recayendo aquí en Chile. Una mirada global, por así decirlo, unos pocos minutos, de lo que hemos estado viviendo. Mira, yo tengo una opinión quizás no es muy común, pero pienso que todas las personas de alguna forma creen que están viviendo en el fin de los tiempos o creen que tienen un lugar privilegiado en la historia. Y todas las generaciones tienen esas reminiscencias interiores que los llevan a pensar de que son especiales. Claro. Y yo a veces pienso que esto es normal. Ahora, viéndolo desde un punto de vista cristiano, por ejemplo, el COVID-19, siempre los reclamos ante la maldad, ante el sufrimiento, llevan el supuesto de que en el fondo uno conoce de antemano el motivo por el cual ese mal
ese mal no debería permitirse. O sea, uno se asume de que uno tiene las capacidades cognitivas tan desarrolladas que es capaz de elucidar cualquier propósito en algún sufrimiento que uno observe. Pero claramente eso es un error. O sea, tú no puedes, uno no tiene esas capacidades. O sea, tú no puedes elucidar el propósito para el mal que tú ves con tus capacidades cognitivas. Y a la vez también el mal a largo plazo, y esto es también un argumento muy clásico, podría convertirse en algo muy beneficioso, pero hay muchos argumentos que son lógicos y razonables para entender el problema del mal. El punto acá es el problema emocional. Cuando a alguien se le falleció un familiar, en lo personal mi padre falleció hace unos 6 años. Cuando alguien tiene una muerte de algún familiar, alguna catástrofe, alguien no quiere un silogismo o una argumentación, ¿cierto? Entonces se juntan acá las emociones con el pensamiento y cuesta mucho enfrentar ese tipo de temas. Sí. Mira, Leo, ya estamos por terminar esta hora de entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Esperamos que lo que se haya conversado acá que sea de aliento para otros más que quieran lanzarse a abrir nuevos proyectos, a plagar un poco más el tema del concepto del estudio, del mundo pentecostal, la lectura, que nuestros hermanos tradicionales no nos vean como flojos. Claro que ellos nos llevan años de estudio, pero motivar a los jóvenes de que sigan metiéndose, de que sigan leyendo, de que sigan incentivando y quitar un poco el miedo, el cuco a nuestros hermanos mayores, de que la universidad no es mala, no hace mal. También puede ser un instrumento para poder llegar a más gente, a más personas. No, gracias a ti. De hecho, pasó el tiempo súper largo y faltó tiempo porque uno toca los temas tan rápido que uno intenta ver qué dice que pueda ser significativo. Pero no, gracias a ti por tu iniciativa también y me sentí muy cómodo y gracias, Isaac. Sí, incluso desde ahora miré el cronómetro que tengo un poco más arriba y vi el rato y pues había más preguntas que hacerte. Pero lo podemos hacer para más adelante, para otro programa, de seguir hablando sobre la ciencia, la fe, la apologética, motivar a los jóvenes de que se empapen un poco más y puedan en este tiempo, ya que no hay tanta demanda estudiantil de cuanto a ir a la universidad, hay un poco más de tiempo, de buscar un poco más allá, de leer, de interesarse. Ahí nos están escribiendo. Marcos Muñoz nos pone ahí, saludos a todos y gracias por este momento. Saludos, Marcos, gracias también por sintonizarnos. Pastor Jerónimo también, muchas bendiciones, hermano Leo. Te pone gracias, ahí, Pastor. Pastor Jero. La fe, la ciencia. En palabras finales, Leo. No, la fe y la ciencia, palabras finales, bueno, yo creo creo en el modelo de complementariedad, que dice básicamente que la realidad tú no la puedes, la ciencia la explica de una forma, pero la fe la ve de otra manera y la enriquece básicamente. Claro. Mira, el hermano Mati lo pone, ¿quién vive? Bueno, desde una mirada filosófica podemos estar toda la noche debatiendo el tema de quién vive. Cristo. Ya le falta ahí, ya su nombre. Gloria. Ahí está, bueno, mis hermanos, Leo, es una tradición que al final del programa el invitado entregue unas palabras finales. Sé que tú no eres pastor, sé que tu ministerio, pero me gustaría que entregues un mensaje, una reflexión a los hermanos que nos están viendo y luego de eso
nos pueda llevar en una oración para terminar este programa. Bueno, como palabras finales, yo te animo a que si Dios ha puesto un llamado en tu vida, que si Dios ha puesto una iniciativa, que no tengas miedo, que te atrevas, que los que logran cosas para expandir el reino de Dios son los que se atreven. Y eso no siempre es fácil, hay que tener coraje, hay que tener pasión y convicción. Así que yo te animaría a eso, que busques a Dios y que creas en lo que Dios te ha entregado. Así que nada, eso, Isaac. Amén. Recordarle antes de la oración, recordarle, mis hermanos, el próximo martes el programa va a ser a las 12 del día, ya que vamos a conversar con un pastor misionero en Turquía y en la diferencia horaria es de 7 horas, así que van a ser las 12 aquí en Chile, pero en Turquía van a ser las 7 de la tarde, para que estén atentos. Y después del programa va a ser el sorteo de este libro, Promesa de Jesús, del escrito por el pastor David Wilkinson. Así que para que estén atentos ahí, mis hermanos, leo por favor una oración. Ya, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar con mi amigo Isaac. Te pido que tú lo guardes, que puedas prosperar su programa, que muchas personas puedan ser bendecidas, Señor, a través de este medio. Guárdanos, Padre, y que sobre todo podamos, Señor, ser aporte con los dones y con todo lo que tú nos has dado, Padre. Guárdanos, Señor. Prospera a mi hermano Isaac. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos. Nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Gracias, Isaac. Un gusto, gracias. Saludos. Iglesia Verdad a las Naciones te invita a su campaña Banco de Alimentos, en pos del prójimo. Te invitamos a ser parte y con tu ayuda podemos bendecir a muchos más. ¿En qué consiste? Ayudar a nuestros hermanos que por la situación actual han visto un momento de mucha angustia y necesidad. ¿Cómo? Entregando una canasta con mercadería y así mitigar en algo su necesidad. ¿Quieres ayudar pero no sabes cómo? Tenemos dos opciones para ti. 1. Vía transferencia electrónica. O 2. Aporte con mercadería. Para más información, comunícate con nosotros. O búscanos en nuestras redes sociales. Que nuestro buen Dios te bendiga.